El espíritu es el que da la vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que les he dicho son espíritu y vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Así se refirió Jesús estando en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm había sido la ciudad del centro de operaciones de Jesús. Jesús nació, como sabemos, en Belén, pero vivió 30 años en Nazaret. Y los últimos 3 años de su vida pública, su centro de operaciones fue en Cafarnaúm. Kfar, que significa lugar, y Naúm, que es el nombre propio de una persona. Cafarnaúm, allí Jesús se dirige a los discípulos, pero ese Cafarnaúm pues, viene siendo cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios. Tuve la fortuna de estar allí precisamente en Cafarnaúm y hay un letrero que dice The Town of Jesus. Lo dice en inglés, en italiano, y en árabe y en hebreo. Y sí, efectivamente, allí Jesús manifestó uno de los hechos más importantes del cristianismo, que es Jesús mismo, que es verdadera comida y verdadera bebida, que nos da a comer su cuerpo y su sangre, lo que hoy llamamos la Eucaristía, y que pues es la columna fundamental del cristianismo. Junto con la Biblia, yo no soy profeta, pero creo que al final de los tiempos realmente los cristianos ya no va a haber tanto que tú eres ortodoxo, que tú eres romano, que tú eres episcopal, que tú eres pentecostal. Yo creo que básicamente va a ser los que asuman la Eucaristía como ese alimento que da vida eterna y que asuman también la palabra de Dios con autoridad en sus vidas. Eso es lo que va finalmente a regir. Y bueno, hacia allá nos encaminamos, ¿verdad? Cada vez más vivimos en un mundo muy materialista, por eso no está mal que Jesús nos recuerde que las palabras que Él nos da son espíritu y vida, y que el espíritu es el que nos da fuerza, el que nos mueve. Lo material, lo carnal, Jesús es muy determinante. Hasta aquí unos quisiéramos suavizarle un poquito, ¿verdad? Pero no, Él lo dice así tal cual. Lo material no sirve para nada. Ay, híjole, está bastante duro. Sí, es cierto que hay partes del Evangelio donde podemos decir que, y nos lo va a decir, por ejemplo, dice, si alguien no ayuda a su propia familia, pues no, entonces, ¿dónde está su fe, verdad? El apóstol Santiago sobre todo nos va a decir que una fe sin obras pues es una fe muerta. O sea, sí es cierto que también tiene que traducirse en lo material, pero aquí Jesús se refiere sobre todo a aquellos que se alimentan. Fíjense bien, aquí el punto es los que se alimentan su vida y hacen toda su vida de depender de lo material, agarran fuerza, agarran energía, agarran todo ahora sí que su actuar, su obrar a través de un mundo material. Pues el Señor dice, tengan cuidado, porque el único que les va a dar fuerza y vida, el que va a avivar su alma, pues va a ser la palabra de Dios, y va a ser las palabras que yo les doy, porque mis palabras son espíritu y vida. Y hablando Jesús de sus palabras y del cuerpo, que es la Santa Eucaristía, la Santa Cena, muchos dice la palabra de Dios que dejaron de seguir a Jesús en ese momento, que no soportaron ese tipo de lenguaje. Acordémonos también que los judíos de aquel tiempo no comían la sangre. De hecho, actualmente hoy hay una agrupación religiosa, los Testigos de Jehová, que se puede estar muriendo un familiar de ellos y no aceptan transfusiones de sangre. Sí han escuchado ustedes, ¿verdad? Probablemente algunos de ustedes hayan estado ya cercano a ese tipo de casos. A mí me ha tocado un caso concreto. Y ellos tienen en su mentalidad, estos testigos de Jehová se quedaron en el Antiguo Testamento, pero Jesús viene a abrirnos los ojos. Sí, es ciertamente porque para un judío comer la sangre es algo que no puede existir. Por eso es que estaban escandalizados. Pues ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a dar, verdad?
y ellos eran conscientes de que él estaba hablando Jesús. Por eso es que para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús es un alimento que nos da vida. Yo cuando celebro la misa últimamente, se me ha venido mucho eso a la mente, de que cuando se levanta el cáliz, se consagran, se dicen las palabras de consagración, que por cierto es importante que estemos bien atentos, porque en esta parte de las herejías o de las situaciones que se van a ir cambiando, uno de ellos era la fórmula de consagración. Esto está previsto, la gente que está más atenta, de repente te pueden salir con alguna fórmula de las palabras mismísimas de Jesús que puedan cambiarse. Por eso es importante, le dice a los discípulos: esta es mi sangre que será derramada por ustedes, está hablando de los discípulos, para el perdón de sus pecados, y por muchos. Algunas traducciones han incorporado por todos, y esto es bien peligroso porque, déjenme explicarles un poquito, porque cuando se agrega por todos, se da a entender que no es necesario que te arrepientas, simplemente ha existido un concepto de un Dios demasiado bondadoso, que no puede haber infierno, que no puede haber castigo, porque es tan bueno, que en Él no cabe la maldad. Sí, efectivamente, en Él no cabe la maldad, pero en el ser humano y en Satanás, que entramos aquí a la segunda lectura de hoy, Satanás tenía libre voluntad, Lucifer, tenía libre voluntad, libre albedrío, y decidió rebelarse contra Dios. Y los demonios, los que le siguieron, hizo ahora sí que su partido político allá, y jaló a una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó a la tierra. Él mismo fue precipitado a la tierra porque ya no hubo lugar en el cielo para él. De esa manera, he comentado un poco, aunque esta parte de la clausura de los Juegos Olímpicos se ve claramente que está bajando un ser dorado hacia abajo, una especie de zombies, lo reciben, lo veneran, lo adoran y otra vez lo vuelven a entronizar. Pues ese es el mismo Satanás, ¿verdad?, que fue sacado del paraíso y que ha venido a buscar ser adorado, que es lo que siempre ha querido. Dice el profeta Isaías, refiriéndose a unos versículos que se dicen para el rey de Babilonia, pero que se aplican totalmente para Satanás, donde dice que me subiré a lo más alto, y sus ansias de ser como Dios, ¿verdad?, precisamente eso lo precipitaron. Esa lucha espiritual, voy a retomarlo esto de la lucha espiritual, pero quiero concluir nada más esta idea del pan de vida. Los judíos en ese tiempo no estaba en su mente esa idea de recibir el cuerpo y la sangre, pero Jesús enfáticamente lo dice. Por eso es que nosotros, de todos los sacramentos, por eso es que nosotros la hostia consagrada sigue estando consagrada en todo momento. En algunas denominaciones cristianas, como el luteranismo u otras, dicen, bueno, estuvo Jesús presente ahí en la hostia, pero nomás durante la celebración, ya después ya no está. Como si Dios cambiara de opinión. Eso se lo dejemos a los humanos, ¿verdad?, que a veces cambiamos de opinión. Dios no, Él es el mismo ayer y lo será siempre. Por eso es que aún en todas las iglesias de rito católico siempre tenemos una lamparita, está el Santísimo ahí guardado, aquí tenemos otra capillita al Santísimo, y seguimos creyendo que Jesús está verdaderamente presente en el altar, y a Él sea pues la gloria, la alabanza, el reconocimiento por los siglos de los siglos. Regresando pues a este terreno de la batalla espiritual, San Pablo nos dice que utilicemos la armadura espiritual para poder resistir en los días difíciles. San Pablo nos habla de unos días difíciles, inclusive la traducción que hacen algunas Biblias dice días, porque los días son malos.
La traducción sería más bien como los días son fieros, son feroces, son días difíciles y necesitamos nosotros pues ponernos esa armadura, la verdad como cinturón, la coraza de la justicia, proteger nuestro corazón con la justicia de Dios. El único justo, el único inocente es Dios. Nosotros, en la medida que nos acercamos a Él, vamos cobrando más esa carácter de justicia, pero recordemos que Él es el único justo. Nos pide también que usemos el casco de la salvación, que nuestra mente esté muy clara, una idea y no solo una idea, sino una realidad de que la salvación la tenemos, tener pensamientos positivos, tener pensamientos de salvación. Mucha gente antes de empezar un trabajo, una empresa, un estudio, empieza pues ya derrotado, ¿verdad? Y a veces, pues lo digo por nuestros estudiantes, pequeños y grandes y medianos, hay que empezar con una visión de que sí se puede, que sí podemos. En su cabeza, el soldado romano utilizaba un yelmo, es decir, una parte que le cubría el casco, porque saben, un golpe, un dardazo en la cabeza, pues los dejaba fuera, obviamente en el corazón también. San Pablo nos invita pues a ponernos ese casco de la salvación, que nuestra mente esté muy clara la salvación. Recuerden que la palabra salvación es sinónimo de salud. La salud mental es algo bien importante. ¿Y cómo agarramos salud mental? Pues nuevamente volvemos, ¿verdad? Las palabras que Jesús nos da son espíritu y son vida, son salud. Muchas veces ustedes seguramente lo han experimentado, algún texto bíblico que nos ayuda, salmos. A mí en lo personal me ayudan mucho los salmos y los evangelios para esos momentos. Por ejemplo, hace tiempo, ¿verdad? Yo empezaba unas obras de reparación pues difíciles allá en la iglesia de Texas, de Odessa, Texas. Estas mismas palabras me las he encontrado aquí mismo, porque gracias a Dios aquí también hemos ido remodelando, gracias a Dios y a ustedes. Y esas palabras dice, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Baje a nosotros, Señor, tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Son textos que te empoderan, que te dan fuerza y vámonos a darle, ¿verdad? Lo sigo diciendo para este inicio de clases, ¿verdad? Porque a veces pensamos, sí, es trabajo de los niños, nuestros jóvenes, pero también es trabajo de los papás, para poder empoderarse. Y aquí me voy rápido, algo que no quería olvidar es la importancia de que la cultura latina cada vez más nos posicionemos en sacar a nuestros hijos. Tal vez no todos tengan las capacidades, pero yo creo que muchos de ellos pueden tener la capacidad de sacar buenas notas y aspirar a la educación, a una educación alta, que se puedan graduar en carreras profesionales. Porque a veces también, si los papás no tienen una expectativa alta, pues van a decir, bueno, con que termine ya la prepa, ¿verdad? Ya lo pongo a trabajar para que se le quite lo flojo, lo floja, ¿verdad? Pues hay que pensar un poquito más allá, que pueden llegar a una educación alta, higher education, y esto es importante. Todo esto pues está en la mente, en el corazón. Vamos pues pidiéndole a Dios, ya voy haciendo un cierre, de que nosotros, este casco de la salvación esté bien puesto, y dice San Pablo, y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, deberíamos ser nosotros amantes de ser estudiantes de la palabra de Dios. Yo creo que hoy sigue siendo un área de mucha oportunidad, de gran oportunidad en el cristianismo, de conocer la Biblia. Yo creo que el catolicismo, una de sus patas flacas o de sus debilidades es que no se conoce la Biblia. Yo creo que allí es un área de oportunidad muy grande. Y todos deberíamos interesarnos en conocer más la Biblia, la palabra de Dios, porque allí hay mucha sabiduría, y cuando uno se mete a fondo,
más o menos a fondo, se encuentra que muchas cosas de la vida ordinaria allí están. Allí hay química, allí hay física, allí hay geografía, allí hay historia, allí encuentras prácticamente todo. Ciertamente hay gente que ha habido y gente que le empieza a encontrar fallas y contradicciones y que aquí no es, pero hay gente también con la mente torcida y precisamente esos son los dardos encendidos del maligno que tratan de acabar con esta cultura cristiana. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, estamos ya en este siglo XXI en lo que es la era de la posmodernidad, donde ya ser cristiano no es lo que rifa. La gente ya, más algunos hasta se avergüenzan de ser cristianos. Por ahí hace poco pasé unas fotos, y nada menos el domingo pasado, ¿verdad? Y aparecía ahí Sharon ayudándonos en una misa con su alba y toda la cosa, ¿verdad? Aparte de otras fotos bonitas que tenemos por allí. Pues alguien criticó, dice, pues, ¿qué es eso de que esté con una cosa blanca, ¿verdad? Una bata blanca o unas sábanas blancas. No digo nombres ni me meto en detalles, pero sí, hoy en día se ha metido una cultura anticristiana y por muchos lados, así como en los tiempos de Jesús se olía la venida del Mesías, había los movimientos bautistas, los esenios, todo lo que estaba en el tiempo de Jesús, los profetas, Ana, que recibieron al niño del templo, todo estaba preparado, había un sentimiento de venida del Mesías, aunque para muchos pasó en silencio durante casi 30 años, pero un buen grupo sentía la presencia que venía el Mesías. Hoy en día se siente también una presencia de que viene algo, hay una expectativa de la venida del anticristo. No sabemos cuándo ni cómo, pero sí tenemos que estar despiertos para poder nosotros ubicarlo en su lugar, porque como dice San Pablo, que el Señor con el soplo de su boca lo va a aniquilar. Pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos que dar batalla espiritual y batalla cultural también. Por eso es que tenemos que estar preparados en todas las áreas para nuestra vida diaria, para lo que se ofrezca. Vamos pues encomendándonos a Dios y a su palabra y que podamos pues ese yelmo de la salvación salir bien puestos el día de hoy y empuñando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder hacer avanzar el reino de Dios. El Señor nos bendiga y bendiga a nuestros estudiantes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los de los acólitos, que pueden venir los